Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene dos fases importantes. Tenemos el ciclo cardíaco, tiene fase de sístole y diástole. La mayor parte del ciclo cardíaco pasa a nivel sistólica. Vamos a suponer si el ciclo cardíaco ocupa un espacio cuando el tiempo de 0.8 segundos, el sístole formará un 0.3 y diástole un 0.5 segundos. Mayor parte del ciclo pertenece a diástole. Quiere decir que el corazón pasa más tiempo llenándose que eyectando la sangre. Sístole y diástole también reciben otros nombres. Por ejemplo, para sístole también podemos usar otro término como la contracción, si estamos hablando de actividad mecánica de corazón, y a diástole podemos llamar relajación o fase de relajación. Y si estamos hablando de actividad eléctrica, sístole recibe el nombre de despolarización y diástole recibe el nombre de repolarización si estamos hablando de actividad eléctrica. Vamos a ver diferentes partes del corazón izquierdo y ahí observaremos cuáles son las presiones que manejan cada una de esas partes. Vamos a dividir el corazón izquierdo en aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y la aorta. Aquí tengo la aurícula izquierda, esa es la válvula mitral, esa es la válvula aórtica, esa es la válvula aórtica y esa es la aorta. Y aquí tengo al ventrículo izquierdo. Entonces son tres componentes: la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta, que lo vamos a revisar en el día de hoy. Y vamos a ver qué ocurre en cuanto volúmenes y presiones en esos componentes del corazón izquierdo durante diástole y durante sístole. Miren, cuando la aurícula izquierda recibe la sangre por las venas pulmonares, desde los pulmones, entonces esa sangre entra a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es como un reservorio de sangre a ese nivel. Un 80% de sangre llega desde la aurícula izquierda. Un 80% de sangre llega desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo de manera pasiva. Y el 20% restante llega hacia el ventrículo izquierdo de manera activa. Activa significa cuando se contrae la aurícula izquierda. Así podemos tener el llenado del ventrículo izquierdo. Vamos a ver cuál es la importancia de contracción auricular. Miren, si la persona no está haciendo ninguna actividad física fuerte o que no tiene algún problema a nivel auricular, como fibrilación auricular, el 80% de sangre que llega de manera pasiva desde la aurícula al ventrículo puede resolver la necesidad de llenado del ventrículo izquierdo. Pero si aumenta la actividad física o haya una fibrilación auricular, ese 80% no será suficiente y el paciente tendrá problemas con disnea y otras manifestaciones. Durante la contracción auricular ocurre algo muy interesante.
durante la contracción auricular, también llamado patada auricular, ocurre algo muy interesante. Recuerden que durante contracción solamente llega 20% de sangre de la aurícula hacia el ventrículo. ¿Qué sucede en este caso? Durante la patada auricular sube la presión dentro de la aurícula, formando una onda llamada onda A. Entonces la onda A se produce durante patada auricular y ese aumento de la presión envía un 20% restante de sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. A esa onda A nosotros llamamos onda de presión auricular. Se llama onda de la presión auricular o la onda A. Luego que se llena el ventrículo izquierdo, comienza el proceso de contracción del ventrículo. Hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Recuerden que después de contracción de la aurícula, ya tenemos el ventrículo lleno, listo para sacar la sangre hacia afuera. En este caso, para sacarlo por la aorta. Al final de la contracción auricular comienza una fase muy importante que se llama fase de contracción ventricular, pero tiene una característica muy importante. Se llama fase de contracción ventricular isovolumétrica. Como dice su nombre, iso significa igual, volumétrica, cuando el volumen quiere decir que en esa fase de contracción del ventrículo, el ventrículo comienza a contraerse, aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo, pero como la válvula aórtica está cerrada y la válvula mitral está cerrada, el único que aumenta es la presión, pero como el volumen no cambia, se queda intacta. En otras palabras, es isovolumétrica. Solamente tendremos aumento de la presión, pero el volumen se queda igual. Por eso recibe el nombre de fase de contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Al comienzo de esa fase, la presión dentro del ventrículo es de 5 milímetros de mercurio. Vamos a suponer que ya la válvula mitral está cerrada, ya mi ventrículo se llenó completamente, la válvula aórtica está cerrada y la presión al comienzo, del llenado fue de 5 milímetros de mercurio. Pero cuando comienza la fase de contracción isovolumétrica, la presión dentro del volumen izquierdo comienza a subir. Recordando que la presión dentro de la aorta está en 80 milímetros de mercurio fijo en este caso. Si la presión dentro del ventrículo izquierdo comienza a subir en la fase de contracción isovolumétrica y va acercándose a 80 milímetros de mercurio. Vamos a suponer que ahí subió a 70 milímetros de mercurio, aquí a 80 milímetros de mercurio, pero todavía la válvula aórtica está cerrada. Inmediatamente que la presión dentro del ventrículo izquierdo suba a 81 milímetros de mercurio,
la presión dentro del ventrículo predomina a la presión dentro de la aorta. ¿Y qué sucede? Se abre la válvula aórtica y la sangre comienza a salir hacia la aorta. ¿Ok? Eso es un punto muy importante. Entonces podemos decir que la presión en la fase de contracción isovolumétrica se eleva de manera gradual. Hay un aumento de la presión del ventrículo izquierdo de manera gradual de 5 milímetros de mercurio hasta el punto crítico, que es 81 milímetros de mercurio. En ese punto se abre la válvula aórtica. Ok, eso es un punto importante. ¿Qué sucede dentro de la aurícula izquierda en este caso, en esa fase? Como la presión sube dentro del ventrículo, ocurre algo muy interesante. La válvula mitral, por la presión ejercida por parte del ventrículo, se mete dentro de la aurícula y ahí se forma otra onda. Recuerden que la primera onda era la onda A. Pero en esa fase de contracción isovolumétrica, por esa presión ejercida por detrás de la válvula mitral, se eleva un poquito la presión dentro de la aurícula y se forma otra onda llamada onda C. Entonces podemos decir que la onda C es producida, ese aumento de la presión es producida por la contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo. Recordando que esa contracción isovolumétrica, la presión del ventrículo izquierdo va subiendo gradualmente de 5 hasta 81 milímetros de mercurio. La presión de la aurícula izquierda se eleva formando la onda C y la presión de aorta se mantiene igual. Cuando se abre la válvula aórtica, porque la presión del ventrículo izquierdo ya dominó la presión de la aorta, entonces comienza otra fase, que es la fase de eyección rápida del ventrículo izquierdo. ¿Qué sucede? La válvula mitral está cerrada. El ventrículo ya tiene su máxima contracción y de pronto la sangre sale hacia la aorta. A esa fase nosotros llamamos fase de eyección rápida. Eso se llama fase de eyección rápida. En la fase de eyección rápida, un 70% de sangre sale hacia la aorta. Y luego viene otra fase que es la fase de eyección lenta, que saldrá un 30% de la sangre. Entonces podemos decir que la fase de eyección se divide en dos. Una rápida, donde sale un 80% de la sangre, y una fase lenta, donde sale un 30% de la sangre. ¿Qué sucede a las presiones en esas dos fases? Es muy importante. Cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aorta, dijimos que la aorta se abre y termina la fase isovolumétrica de contracción ventricular y comienza la fase de eyección rápida. En esa fase ocurre algo interesante dentro de la aurícula. Recuerden que la primera onda era la onda A, después viene la onda C, ¿sí? Recuerden que la onda A era la fase de contracción auricular, la onda C era, ocurría cuando se metía parte de la válvula mitral en fase de contracción isovolumétrica dentro de la aurícula, y en esa fase de eyección
La aurícula recibe sangre, sigue recibiendo sangre y sube la presión y volumen dentro de la aurícula. Ahí viene otra fase que se llama la fase V, o onda V, mejor dicho. La onda V dentro de la aurícula izquierda. Porque la aurícula izquierda, recuerden que sigue recibiendo sangre desde los pulmones por 4 venas pulmonares. Ahora, luego que comienza fase de contracción ventricular y viene la eyección ventricular lenta, la presión del ventrículo izquierdo comienza a bajar. Recuerden que la presión aquí comenzó de 5 milímetros de mercurio, subió hasta 81, se abrió la válvula aórtica y sigue subiendo hasta 120 milímetros de mercurio. Pero cuando llega a ese punto, en la fase lenta de eyección, la presión va cayendo, va disminuyéndose. Vamos a suponer que de 120 llega a 90 y vamos a suponer que llega a 80. En este punto, la presión dentro de la aorta predomina a la presión dentro del ventrículo izquierdo y eso provoca la cierre de la válvula aórtica. O sea, la caída de la presión, vamos poniendo aquí, la caída de la presión dentro del ventrículo izquierdo hace que la presión dentro de la aorta, que siempre se mantiene aquí en 80 milímetros de mercurio, predomina la presión dentro del ventrículo. Vamos a suponer que la presión la aorta es de 120, va cayendo a 80 y la presión del ventrículo 80. ¿Ok? Ahí todavía está abierta. Pero cuando la presión del ventrículo llega a 79, la presión de la aorta predomina la presión del ventrículo y en ese momento se cierra la válvula aórtica. Y ahí ocurre, cierra la válvula aórtica y la presión del ventrículo va cayendo para llegar otra vez a 5 milímetros de mercurio. Esa fase que nosotros estamos mencionando es lo que nosotros lo llamamos fase de relajación isovolumétrica. Se llama fase de relajación isovolumétrica. ¿En qué consiste esa fase? Fase de relajación isovolumétrica. Isovolumétrica significa el volumen se queda igual. ¿Por qué se queda igual? Porque la válvula aórtica está cerrada, la válvula mitral está cerrada, el ventrículo no recibe sangre. Pero ¿qué está cayendo aquí? Está cayendo la presión del ventrículo izquierdo porque ocurre una relajación, está ocurriendo una relajación. Entonces esa fase, la presión cae dentro del ventrículo izquierdo, pero no entra ni sale sangre de este ventrículo izquierdo o hacia ventrículo izquierdo. Ok. La válvula aórtica está cerrada, pero luego que ya la presión bajó a 5 milímetros de mercurio, recuerden que la aurícula recibe sangre, la presión de la aurícula está subiendo. Llega un momento en que la presión de la aurícula va a predominar la presión dentro de aurícula predomina y se abre la válvula mitral porque la presión aquí sube por encima de 5 milímetros de mercurio porque está recibiendo sangre y la presión del ventrículo está cayendo. Entonces eso provoca la apertura de la válvula mitral y ahí comienza lo que mencionamos,
Recuerdan que al final de la fase de relajación isovolumétrica, donde está cayendo la presión del ventrículo izquierdo, llega a 5 milímetros de mercurio y la aurícula está recibiendo sangre desde venas pulmonares. ¿Ok? La presión aquí sube más allá que 5 milímetros de mercurio, se abre la válvula mitral y la sangre cae con mucha fuerza, de manera pasiva, un 80% entra a nivel del ventrículo izquierdo, que lo mencionamos la otra vez. Esa es la fase de llenado pasivo, y luego de esa fase viene la fase de ¿qué? De contracción o patada auricular, y el ventrículo izquierdo recibe un 20% de la sangre. Aquí pudieron observar cuáles son diferentes fases de sístole y diástole en un ciclo cardíaco. Vamos a usar ese esquema que se encuentra en todos los libros para poder entender y ver todas esas gráficas de presión en esos tres componentes que lo mencioné. Recuerden, mencionamos tres componentes. Mencionamos la aurícula, el ventrículo y la aorta, ¿no? Ahora vamos a ver la presión y tiempo, la gráfica de presión-tiempo en esas tres partes del corazón. Vamos a suponer que esa es la presión, el eje Y y eje X. Aquí tenemos el tiempo. Si tenemos la presión y tiempo. ¿Okay? Vamos a dividir esas fases que mencioné ahorita. Vamos a suponer, aquí tenemos diferentes fases, que lo vamos a mencionar ahora. Ok. Vamos primero con la aurícula izquierda. Vamos con la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la presión estaba a nivel de 5 milímetros de mercurio, donde tenemos la formación de la onda. ¿De la onda qué? A, ¿recuerdan? Eso era cuando ocurría la patada auricular. Vamos a suponer que ese es 5 milímetros de mercurio. Esa es la aurícula izquierda. Entonces aquí tenemos la contracción de la aurícula izquierda. ¿Ok? Luego, ¿qué sucede? Viene la fase de contracción isovolumétrica que mencionamos, que se mete parte de válvula mitral dentro de la aurícula izquierda y se forma otra onda que lo llamamos onda C. Después de ahí viene la fase de eyección rápida. En esa fase, ¿qué ocurre dentro de la aurícula izquierda? La aurícula izquierda sigue recibiendo su sangre. Sigue recibiendo sangre y la presión dentro de la aurícula sigue subiendo. Después de la fase de eyección rápida, viene fase de eyección. Fase de eyección lenta. La aurícula sigue recibiendo la sangre. Luego de fase de eyección lenta, viene fase de relajación. Fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué pasa en fase de relajación isovolumétrica? La aurícula sigue recibiendo ¿qué? Sangre. Luego viene la fase de llenado
llenado pasivo del ventrículo izquierdo, que era un 80%, si recuerdan. Y luego viene la fase de patada auricular o contracción auricular, donde se llena, o sea, el ventrículo recibe un 20% más de la sangre. En esa fase la presión dentro de la aurícula disminuye. ¿Sí? Ok. Bien. Es todo lo que ocurre a nivel de la aurícula izquierda. Pueden ver diferentes ondas. Esa onda que está aquí, nosotros llamamos onda B. Bien. Vamos a ver cuáles son las presiones que maneja la aorta. Recuerden que la aorta maneja la presión siempre permanente en 80 milímetros. 80 milímetros mercurio. Esa es la aorta. Recuerden que eso era la aurícula. Entonces, la aorta maneja la presión de 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Sigue aquí hasta esa fase. Hasta la fase de contracción isovolumétrica. En esa fase todavía la aorta está cerrada. La válvula aórtica, perdón, está cerrada. La presión dentro de la aorta se mantiene en 80 milímetros de mercurio. Pero cuando la presión dentro del ventrículo sube más, de pronto se abre la válvula aórtica. Ahí se abre la válvula aórtica y la sangre sale hacia la aorta. La presión de la aorta se eleva. Esa presión de la aorta puede llegar hasta 120 milímetros de mercurio. Llega hasta 120 milímetros de mercurio. Y luego, en la fase de relajación isovolumétrica, cuando la presión de la aorta predomina la presión dentro del ventrículo, entonces se cierra la válvula aórtica. Se cierra la válvula aórtica. ¿Ok? Y la presión dentro de la aorta se mantiene en 80 milímetros de mercurio. Eso es la presión dentro del ventrículo izquierdo. Vamos a ver qué sucede para ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo tiene las presiones en la base de contracción auricular casi igual a la aurícula izquierda. Pero luego que ocurre la contracción isovolumétrica, la presión de la aorta de pronto sube, ¿sí? Sube la presión dentro del ventrículo izquierdo y hasta llegar a ese punto. Recuerden, ese punto es el punto donde la presión dentro del ventrículo izquierdo, la aorta, se ponen igual, ¿no? 80 milímetros. Pero la presión del ventrículo, cuando sube un poquito más, ¿qué sucede? Se abre la válvula aórtica y la presión del ventrículo sigue subiendo, ¿no? Los dos, ventrículo izquierdo y la aorta, los dos siguen subiendo la presión hasta 120 milímetros de mercurio. En la fase de eyección rápida y la fase de eyección lenta. Luego viene la fase de relajación isovolumétrica y la presión va bajando a ese punto. ¿Qué sucede en ese punto? Recuerden que en ese punto se cierra la válvula aórtica. Ahí se abre la válvula aórtica y ahí se cierra la válvula aórtica. La presión de la aorta se mantiene igual, pero la presión, pueden ver que la presión de la aorta se mantiene igual, pero la presión del ventrículo no, va cayendo, ¿ok? Va cayendo hasta llegar otra vez a nivel de 5 milímetros de mercurio. Entonces, la línea amarilla es la presión que maneja el ventrículo izquierdo. La línea roja es la presión que maneja la aorta y la línea negra es la presión que maneja la aurícula izquierda.
Entonces, esos puntos son muy importantes. Cierre de la válvula aórtica y apertura de la válvula aórtica. ¿Ok? Ahora, hay dos sonidos que tenemos que ponerle atención. Uno es cierre de la válvula mitral o primer ruido cardíaco. Recuerden que la válvula mitral se cierra cuando la presión dentro del ventrículo supera la presión dentro de la aurícula. Ese es el punto donde se cierra la válvula mitral. Y ahí produce el primer ruido cardíaco. ¿Ok? Ese es un punto importante. ¿Y dónde se abre la válvula mitral? La válvula mitral se abre cuando nosotros tenemos comienzo de, o sea, podemos decir al final de relajación isovolumétrica y comienzo de llenado pasivo. Ahí se abre la válvula mitral. Entonces aquí tenemos apertura de la válvula mitral y aquí tenemos cierre de la válvula mitral. Aquí están todos los detalles sobre el ciclo cardíaco. Muchas gracias y en otros videos seguiremos hablando sobre otros esquemas para explicación usando curvas de presión-volumen para que ustedes puedan tener más dominio sobre el concepto de ciclo cardíaco. Muchas gracias por su atención.